oración, música, palabra y presencia de Dios. Bienvenidos a Fuego Santo Church, casa de bendición. Cuando Malaquías termina su predicación, en el último capítulo 5 de Malaquías, y deja de predicar o deja de escribir esa profecía, pasaron 450 años hasta Mateo. Yo esto lo comenté hace mucho tiempo atrás. Óigame, 450 años donde no hubo una voz profética, donde Dios no le habló a ningún profeta desde Malaquías hasta que apareció Juan el Bautista. ¿Se pueden imaginar ustedes un silencio de 450 años y cuando aparece Juan cumple los 500 años? Y ahí pasó algo tremendo, amada iglesia, porque en este silencio no se volvió a escuchar una voz auténtica de parte de Dios. Entonces la gente hablaba de Dios, pero no era pan fresco. La gente hablaba de Dios, pero era lo que decían las escrituras, lo que hablaba las escrituras. El Señor dijo en el Pentateuco, Moisés dijo esto, Josué dijo esto. O sea, estaban hablando de las escrituras, pero no había un profeta que se parara y dijera, Dios me dijo esto. ¿Cuántos están aquí, iglesia? Porque es una cosa muy diferente cuando Dios a usted le habla. Bueno, aquí como que nadie escucha la voz de Dios. Cuando Dios te dice, no hagas ese negocio, no te metas aquí, no te metas allá, haz aquí, haz acá. ¿Cuántos les ha hablado Dios alguna vez en su bendita vida? A ver, levante la mano los que, ¿y usted cómo se siente cuando Dios le dice lo que tiene que hacer? ¿Cómo se siente? ¿Feliz? ¿Lleno de respaldo? ¿O lleno de duda? Cuando usted recibe la palabra y dice, wow, Dios me habló, Dios me ministró, bendito sea el nombre del Señor. Y ahí está el silencio, 500 años donde no se escucha la voz. Ese periodo se le llama el periodo interestamentario. Ahí estaba un lapso donde pasan una cantidad de cosas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, sin tener, amada iglesia, un profeta, sin tener, hermano, una voz de Dios. ¿Qué pasó cuando empezó ese silencio? Empezaron a tener divisiones, los partidos y los grupos religiosos. Cada uno de ellos empezó a adjudicarse un derecho de interpretar a su manera la palabra de Dios. Hoy tenemos a los testigos de Jehová que dicen, es que el ángel se me apareció, dice el fundador de los testigos de Jehová, se me apareció un ángel y me dijo la Biblia, me escribió la nueva Biblia. Hoy hay, hermano, los santos de los últimos tiempos, donde un ángel se me apareció y me dijo la última revelación. Y así empiezan a aparecer una cantidad de sectas que interpretan la Biblia a su manera. Pero es que yo pienso que no tomarse un traguito de ron no es malo. ¿No es que es bueno para el COVID? No es que uno puede vivir, uno tiene la novia y uno puede acostarse con ella, pero eso no es malo. Pues es que y si uno tiene la necesidad, ¿sí o no? Digan amén algo. Yo tengo a mi mujer, pero mi mujer ya a mí no me quiere. Pues yo tengo la tiniebla, el arroz en bajo. Pues ¿qué malo tiene eso? Y empiezan a interpretar la Biblia ¿cómo? A su manera. Y empiezan a interpretar la Biblia a su manera. Y empiezan a volverse religiosos, fanáticos, legalistas, y empiezan a llevar a la gente al extremo. Como ahora, ¿no? Es que si se suben con pantalones, eso es del diablo. Y es que si se pintan el pelo, y empiezan los extremos. Empezó en ese tiempo los extremos. Empezó, hermano, una interpretación errónea de lo que era la palabra de Dios. Cuando yo nací en mi iglesia, 16 años duré en mi iglesia. Allá las mujeres no se podían pintar la cara, tenían que echarse achote. Allá la orquídea, la que tuviera la horquilla más grande era la más ungida. Ese pelo que se partía en dos así. La falda más larga era la más ungida. Eso era una cosa tremenda, porque eso era un mandamiento de hombres. Ay, si se cortaban el pelo,
el que se corta el pelo, esa mujer es una prostituta, porque Pablo decía que las mujeres de Corintio que se cortaban el pelo eran prostitutas. Hermano, todo el mundo con ese greñero por acá, hermano, y mal tenido, mal cuidado, sin echarle bálsamo a esa vaina. ¿Qué es lo que echan a esa vaina para que ponga suave? ¿Qué? ¿Cómo? Hidratante, yo no sé qué vaina. Che, ese aceite de oliva, hágase algo. Empezaron a torcer toda esta cantidad de cosas. Lo mismo que ahora. Hoy encontramos iglesias que, hermano, se tienen que poner el manto en la cabeza. Que porque las mujeres tienen que poner el manto en la cabeza, porque no le ponen el manto en la cabeza, esas mujeres están en ¿Quién dijo? Dios mío. Empezaron a tergiversar la palabra de una manera tan horrible que Dios no volvió a aparecerse allí. Qué peligroso, ¿no, iglesia? Esos grupos provocaron que disminuyera la revelación, el entendimiento de lo que era Dios. Y ese largo periodo de confusión provocó, escúcheme, amada iglesia, que no se moviera Dios en ninguna manera. Yo no sé, pero a mí cuando Dios me deja de hablar, yo me asusto. Yo necesito que Dios me regañe, yo necesito que Dios me hable, yo necesito que Dios me exhorte, Dios me alguien que me diga algo, por favor. Y cuando aparece Juan en la nueva dispensación, la dispensación de la gracia, Juan empieza a prepararle el camino al Señor. Pero escúcheme, ¿habían pasado cuántos años? Ya casi 500 años. Y empieza a conocerse lo que llama la apostasía. Estoy haciéndole una introducción a todo esto, amén, iglesia. En el año 587 estamos hablando de que Israel fue advertida de su cautividad por Isaías y por Jeremías. Recuerde que Dios no hace nada sin advertirle a los profetas. ¿Te entiende eso, iglesia? Nada de lo que le pasa a usted está siendo advertido. O sea, usted siempre fue advertido antes de que le ocurran las cosas. Bueno, los que no han sido advertidos está grave, pero yo sé que Dios siempre nos advierte. Siempre nos dice, tengan cuidado, ojo con esto, mira aquí, mira allá. Y entonces Isaías y Jeremías le advierten a Israel que iba a venir un quebrantamiento por causa de la desobediencia que ellos le habían hecho a Dios. Y en el año 600 antes de Cristo, oiga lo que estoy diciendo, 600 años antes de Cristo, Dios destruye a Israel a través de los babilonios. Babilonia conquista esa ciudad y logra amedrentar a toda esa gente. En el año 587 antes de Cristo, ya han pasado unos 100 y pico de años, Jerusalén cae otra vez bajo el exilio de Persia, de Grecia, de Siria, perdón, y estas personas empiezan a ver el caos en sus vidas. La gente ya no era feliz. Salmos 37 versículo número 1 dice que ellos, de ahí fue donde sacaron Babilonia. ¿Cuántos bailaron Babilonia? Salmo 137:1 dice que ellos ya no querían cantar. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos y llorábamos acordándonos de Sión. Qué terrible, ¿no? Cuando uno se vuelve al pasado, ¿no? Ustedes, hermanas, ¿no? Usted mira, ¿cuántas tienen un álbum? Y usted mira el álbum. Cuando tenía 25 y, Dios mío. No es para hacerla sentir mal, ¿no? Simplemente uno se acuerda del pasado y uno dice, ay, yo no tenía barriga, ay, no tenía o sea, es una cosa muy dolorosa, ¿no es cierto? Pues sabe, Israel se acordaba de su tiempo pasado y decía, wow. ¿Y sabe qué era lo que pasaba en este capítulo? Es que los babilonios le decían, canten, que ustedes cantan muy bonito. Pero ¿quién iba a cantar en una cárcel? ¿Quién iba a cantar siendo un esclavo? Ellos decían, nos pedían que cantáramos. Si usted lee el capítulo 137 dice que les pedían que cantaran. Entonces estas personas estaban literalmente allí exiliados, atrapados. ¿Pero por qué? Bueno, por las consecuencias de sus actos. Y empezó una división, Jerusalén y Samaria. Y empezaron estos dos grupos, digámoslo así, dos grupos, a levantarse en esa esclavitud, en ese encierro, y
en el año 515 se levanta Nehemías, Esdras a reconstruir el templo. Ustedes lo han leído, ¿no? Ciro le da recursos a Nehemías, le da recursos a Esdras, y ellos levantan el templo, levantan las murallas y se levanta otra vez el templo. Pero ya no era igual. ¿Por qué? Porque en esos años, 200 años, había venido una apostasía. O sea, la gente se había mezclado con los babilonios, se habían mezclado con los sirios, se habían mezclado con estas culturas y ya mezclaban, ¿no? Ay, Padre Celestial, la sangre de Cristo tiene poder, bendito sea el Señor, aleluya. Y mezclan la sangre de Cristo con las... No, yo no sé si usted... No, falta el que vino con la cruz en la frente. Yo, mire, es que ya es miércoles de ceniza y le faltó la ceniza. Dígale que está, yo veo, yo de pronto usted. Y no estoy diciendo que los católicos estén allá ellos, esa es su cultura. Pero que usted conoce hoy la palabra de Dios y sabe que eso no tiene ningún símbolo poderoso para su vida. Ese cuento que la cruz echa a los murciélagos, a los vampiros fuera, vaya que le aparezca el diablo y hágale la cruz a ver si le va. Lo coge con la cruz, lo pela usted, hermano. Porque eso es como usted, a ver, la cruz simboliza, a ver, a una persona lo matan con un revólver y usted se carga el revólver diciendo, esto fue lo que nos salvó. No, la cruz no te salvó, la que te salvó fue Jesús de Nazaret. Entonces, esta vaina no se la haga. Por revelación le digo, ¿no? Los que no tienen revelación, pues allá, mañana vayan a la misa y se la hacen. Pero vino una mezcla entre la palabra de Dios, lo que decían los profetas y lo que traían los sirios, los babilonios. Y hoy la mezcla que estamos viviendo, por ejemplo, es la reina del cielo, que es una diosa pagana que la metieron en el cristianismo para decir que era la Virgen María y que tenía al niño cargado. Bueno, esa es otra historia que ojalá algún día usted la investigue. ¿Cuántos están aquí, iglesia? En ese transcurso de corrupción, de contaminación, empiezan los judíos. Recuerde que los judíos empiezan a construir las murallas, pero estaba Sanbalat, Tobías, estaba el Tadmanita ahí en medio, pero también dividiendo. Cuando están construyendo el templo, están en medio de los que estaban edificando, los que querían destruir. Tadmonita, Sanbalat, Tobías, esos eran samaritanos. Y dice la palabra, estoy resumiéndole toda esta historia, de que Nehemías dice, no me ayuden ustedes, porque ustedes tienen mucha mezcla, ustedes tienen muchas cosas raras, ustedes todavía le pegan al yagué. Los que le pegan al yagué digan amén. Ustedes todavía le pegan al cuarzo, ustedes todavía hacen ritos raros, ustedes todavía leen el horóscopo. No, yo no quiero trabajar con ustedes, ustedes allá y nosotros acá. Y empezaron a haber una división entre ellos y los samaritanos. Por eso los judíos no quieren a los samaritanos, porque los samaritanos era una ciudad muy pagana, era demasiado pagana, como Popayán, como Manizales, como Medellín, que son demasiado paganos, o sea, mucha idolatría. Alguien que me entienda un poquito esto, por favor. Si hay aquí algún paisa o un tacuellano, pues no se enoje conmigo, es la verdad. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Por eso dice Juan 4:20 que no se mezclaban los samaritanos ni los judíos, porque los samaritanos se habían corrompido, había traído una apostasía. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ellos construyeron, los samaritanos construyeron otro templo, donde aquí estaba Jerusalén, el Silo, el templo de Salomón, pero dijeron, no, a 64 kilómetros de distancia estaba el templo de Israel, y aquí construyeron otro templo los samaritanos diciendo, aquí también vamos a adorar a Dios. ¿Ves qué tal? ¿Quién dijo que los únicos que son ellos son los que tienen la respuesta? No, aquí también lo vamos a hacer. Y efectivamente construyeron 2 templos. Y ahí dice, por eso Jesús le decía, o la samaritana le decía a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Empezó a haber una confusión. Y entonces te cerras el cuerpo, vas donde la santera, te cierra el cuerpo, te haces un trabajo, un rito, pero estás yendo a la iglesia. Los torcidos digan amén. Dígale que estás, ojo, no vaya a caer en la jugada.
Y aquí empieza la apostasía de ese pueblo. La apostasía es efectivamente eso, o sea, tergiversar todo el mensaje. No, es que todos los caminos llegan al cielo. No, papi. El único salvador se llama Jesús de Nazaret. Buda a usted no lo lleva al cielo. Siddhartha Gautama no lo lleva al cielo. Gandhi no lo lleva. María Teresa de Calcuta no lo lleva al cielo. El que pagó por usted se llama Jesús de Nazaret. La sangre derramada fue la de Jesús de Nazaret, el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Punto. Lo demás pueden ser mártires, pueden ser apóstoles, discípulos, pero el único que te da la victoria se llama Jesús de Nazaret. Para que le vaya diciendo al que está solo: Jesús es el que me da la victoria. Amén, iglesia. Y empieza esta apostasía en ese tiempo. Empiezan las creencias, las tradiciones, empiezan la religión, empiezan los fariseos, los levitas a establecer sus propios, digámoslo así, servicios. ¿Y todo por qué? Porque la voz de los profetas se habían cerrado. La Biblia dice que sin profecía, ¿qué pasa con el pueblo? Dice que el pueblo perece, se enceguece. Y cada uno de esos hombres, levitas, sacerdotes, fariseos, empezaron a interpretar y a pedir derecho de las escrituras. Entonces el oficio del sacerdocio se corrompió, se volvió corrupto, y empezaron a ofrecer y a vender lo que era prácticamente la religión. Muchos judíos pensaban que los sacerdotes y los levitas eran los únicos que tenían el derecho, porque ellos legalmente, bajo Deuteronomio 33:10, decía que ellos, Deuteronomio 33:10 dice que ellos eran los únicos que tenían la capacidad de enseñar. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. O sea, ellos eran los únicos que tenían en ese momento la autorización para enseñar la palabra de Dios. Pero empezó a surgir el nuevo grupo de los samaritanos, y ahí están, trastornando la enseñanza. ¿Cuánto lo entienden hasta este momento? ¿Qué pasó en ese instante? Empezó a haber hambre por la palabra de Dios. ¿Qué empezó a haber, iglesia? Amós 8:11, nueva traducción viviente. ¿Qué es lo que dice la palabra en Amós 8:11? Estoy llevando por este recorrido histórico para que usted entienda el contexto de lo que Dios le va a enseñar en esta noche. Amén, iglesia. Ciertamente, quiero que lo lea conmigo, vienen días, o se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra, pero no será hambre de pan ni de sed de agua, sino hambre de ¿qué, iglesia? ¿Hambre de qué, iglesia? Hambre de oír la palabra del Señor. Cuando usted tiene hambre de Dios, Dios le va a hablar, iglesia. Cuando usted tiene hambre por la palabra, Dios le va a revelar sus misterios, sus cosas tremendas. El problema es que nosotros no tengamos hambre de Dios. Cuando usted no tiene hambre de Dios, usted no va a escuchar nada. Usted no va a entender por qué las cosas son de esta manera, por qué las cosas son de la otra. Se acabó la pasión, se perdió el fuego. Venís a la iglesia pero no prestas atención. Venís a la iglesia, te quedas dormido. Ya no tenés hambre por la presencia de Dios. Eso es muy peligroso, porque en esa vida empieza a haber algo que se llama la apostasía, donde lo malo le van a decir que, bueno, no importa, todo va a estar bien, no se preocupe. Quiero que alguien entienda esta noche. La gente, dice el versículo 12, con hambre, dice, deambulará de mar a mar y vagará de frontera en frontera en busca de ¿qué? De la palabra del Señor, pero ¿qué? No la encontrarán. 500 años y no había palabra. Fíjate vos que necesites una palabra de Dios y nadie te la suelte, esperando una palabra de un profeta y no hay profetas. Y como ya no oraban, ya no buscaban a Dios como tenían que buscarlo, entonces era el caos total. Versículo 13 dice: en aquel día las jóvenes hermosas y los muchachos fuertes se desmayarán, sedientos. ¿Por qué, iglesia? Por la palabra del Señor. Porque la palabra es la que te da vida, iglesia. La palabra es la que te da la fe. La palabra es la que te da la fuerza para seguir adelante. La palabra es la que te da, hermano, la visión para lograr el objetivo. La palabra también traerá persecución, pero la persecución será por la palabra y será para bendición en tu vida.
y se apagó el fuego de Dios, se apagó la palabra del Señor. 500 años sin palabra, 500 años sin revelación, 500 años sin entender qué era la voluntad del Padre para ese tiempo. Y de repente aparece Juan el Bautista, bendito sea el nombre del Señor, y empieza a cambiar la historia de ahí en adelante. Pero la pregunta en esta noche a la iglesia del Señor que está en este lugar es: ¿qué afectación tenés tú en este territorio? Porque nosotros como iglesia tenemos varias características. Vamos a afectar como iglesia, como nación, pero también individualmente. Cada uno de ustedes, iglesia, Señor, va a afectar o su hogar, o su entorno familiar, o su matrimonio, o la misma congregación. ¿Sabe? Cada líder que está aquí sirviendo en esta noche va a afectar a alguien. Llegó el Jason. No sé, Jason no sirve para nada. El torcido, el dañado, el mal esposo. O llegó el Gregorio. Wow, qué hombre. Mire el testimonio, mire el ejemplo, mire la unción. Mire, fue el primero que pasa a diezmar, es el que llega a servir, es el que trabaja para la obra de Dios. Mire cómo está su empresa, mire cómo está su negocio. Que alguien pregúntele al que está a su lado: ¿en qué estás afectando la sociedad? Pregúntele: ¿en qué estás afectando? ¿Qué estás provocando que la gente hable de ti? Porque cuando en ese silencio la voz profética se acaba, aparece un ungido. Diga conmigo: un ungido. Aparece un profeta de Dios. Aparece uno que dice, él decía: yo soy la voz que clama en ¿dónde? Yo soy la voz que clama en el desierto. Yo soy el que le preparo el camino al Mesías. Vine un hombre con la revelación del Espíritu Santo. Primero que todo estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y le pregunto a usted: ¿qué afectación estás estableciendo? Porque hoy tenemos una cantidad de, Dios mío, la cantidad de locuras que le da a la gente por decir y hablar. Que tatúese los 36, que ese es el número de la sal. Dios mío. Y hay gente que está colocando el 666 o el SSS. O se van a la iglesia ministerial para que les den 3 profecías y viven de profecía o de adivinación, porque los brujos también adivinan. ¿Alguien está aquí, iglesia? Ya alguien como que está enojándose conmigo en esta noche. Pero cuando viene el profeta, le dice al pueblo: generación de víboras, arrepiéntanse. Él no le dice: todo va a estar bien, saquen los celulares y prendan la luz, todo va a estar bien. No, le dice: generación de víboras, arrepiéntanse. Es un mensaje muy duro, ¿no, iglesia? Que a uno le digan: oiga, generación de víbora. ¿Usted qué víbora es? ¿Anaconda, pitón, la coral? ¿Qué víbora es usted? ¿La cascabel? Menos mal que aquí no hay víboras. ¿Ah, sí? ¿Sí o no? Bueno, diga algo, aquí no hay víboras. Bueno, aquí como que hay varias vivas porque dejaron callado. ¿Hay víboras o no hay víboras? No hay víboras, ¿no es cierto? Pero ¿si hay o no? Y llega el profeta y dice: generación de víboras, ¿hasta cuándo los he de soportar con sus malas acciones? Y todo el pueblo corre al Jordán a bautizarse en arrepentimiento. Era una voz muy dura, era una voz de juicio, era una voz que golpeaba al pueblo. Pero ¿sabes qué? La gente corría al arrepentimiento porque habían 500 años que nadie los había confrontado con su pecado, que nadie les había dicho: mire, lo que está haciendo no está bien, no está bien lo que está haciendo. ¿Hay alguien aquí o no? Este silencio me preocupa, hermano. Dice la palabra en el libro de Jueces 13:24. ¿Sabe? Cuando alguien nace con una asignación, esa persona se le tiene que revelar rapidito el por qué y el para qué está en la tierra. Porque yo le voy a decir a alguien en esta noche: usted no es una noche de pasión, usted no es el fruto de una noche de copas locas. Usted no es el fruto de una borrachera de su mamá o el tipo ese que no sabe cuál es el papá, pero alguien está aquí, iglesia. Dígale que está solo. Usted tiene un propósito de Dios. ¿Quién es su papá? Pues yo no sé, yo me parezco al de la mazamorra. No, güey. Ay. Es que yo salí con las orejas del de la tienda, pero con la nariz del de.
Dice la palabra, Jueces 13:24, nueva traducción viviente. Pero me dijo, quedarás embarazada y darás a luz un hijo. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comerás ninguno de los alimentos prohibidos, pues tu hijo será, alguien que lo lea, ¿tu hijo qué será? Será consagrado a Dios como nazareo. Dígale al que está a su lado, dígale así, pero dígale así con cara profética. Si te querés escapar, así decirlo, si te querés escapar, sorry. No, porque es que hay gente que piensa que se puede escapar del diseño. Usted puede darle vueltas a la vida y vivir su vida loca por 10, 15 años, pero lo que Dios prometió para ti se va a cumplir en el nombre de Jesús. Lo que Dios dijo para ti se va a cumplir. Y si Dios dijo que tú y tu casa van a servir a Jehová, tus hijos van a servir a Jehová, aunque ellos no quieran. Aunque ellos no quieran. Aunque ellos estén hoy diciendo, no voy a la iglesia, no quiero servir, me voy para el estadio, me voy para la discoteca. Dígale que está a su lado, Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén por eso? Aleluya. Y ahí está un ángel diciéndole a la mamá, tu hijo será consagrado a Dios como nazareo. ¿Desde cuándo? Desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Dígale al que está a su lado, papi, no se va a escapar. Va allá en el hospital entubado, Dios, Dios mío. Porque hay gente que dice, yo no quiero saber nada de Dios. Dígale, estás equivocado. Óyelo, estás equivocado. ¿Alguien está aquí, iglesia? Dígale, estás equivocado. Tú tienes un llamado de parte de Dios. Bueno, ¿cuántas madres aquí saben que sus hijos tienen un llamado de Dios? ¿Saben las mamás? Sí. Bueno. ¿Y cuántos muchachos aquí que están medio chuquis dicen, saben que tienen un llamado? Demonios, suéltalos. Suéltalos, demonios. A ver, los jóvenes, ¿cuántos saben que tienen un llamado de Dios? Mucho endemoniado aquí. Hay una nomás que levantó la manito, los demás dos. Padre, ahora Yesenia, equipo de intercesión, ¡fuera! Porque hay muchachos que dicen, yo no tengo nada que ver, yo no quiero saber nada de Dios. No quiero saber nada de Dios. Pero los que estamos caminando con Dios se dan cuenta la bendición que es tener a Dios. Va a ser más fácil emprender, va a ser más fácil prosperar, va a ser más fácil crecer, va a ser más fácil todo. ¿Sí o no, iglesia? Los que tienen a Dios dicen, no, uno con Dios va es en coche, papi. Pero si usted no tiene a Dios, va como marrano en patineta. Bueno, los que van en marrano en patineta se quedaron callados. Versículo 24, estoy en Jueces 13:24. ¿Alguien está conmigo en esta noche? Así que cuando nació Sansón, su hijo, porque el ángel le dio hasta el nombre, ¿cómo le dijo el Señor que se llamaría? Sansón. ¿Y el Señor qué hizo? Dígalo fuerte, ¿qué hizo el Señor? Lo bendijo y el niño creció. Levante su mano y dígale, yo soy bendecido desde el vientre de mi madre. Dígalo fuerte, yo soy bendecido desde el vientre de mi madre. Y se lo hago hacer porque hay gente que dice, es que yo soy un bulto de sal, es que yo soy lo más fea de la casa, yo soy la oveja negra, yo soy lo más horrible. No, dígalo otra vez, yo soy un bendecido, una bendecida desde el vientre de mi madre. ¿Cuántos dicen amén por eso? Hay gente aquí que fue ungida para reyes. Ay, Dios mío. Hay gente aquí que ha sido ungida para cosas grandes. Hay gente aquí que ha sido ungida para cosas tremendas, pero no están afectando a nadie todavía. Están en el anonimato. Nadie los conoce, pero un día van a salir a la luz. Ay, Dios mío. Yo hablo con esos que van a salir un día a la luz. Yo hablo con esos que van a salir un día a la luz en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? No, pero con ese aplauso de raquítico con churria. Papi, hay gente aquí que va a ser ungida. Está en el anonimato, pero Dios mío, bendito. Los que tienen cólico digan amén. ¿Afectó Sansón a alguien en esa temporada? A nadie. Número uno, era un muchacho. Nadie lo conocía. Pero dice la palabra que la unción estaba en él, que el Espíritu de Dios estaba en él.
aunque él de pronto no entendía la asignación por la cual caminaba. Vos estás bien, Chucky, pero sabes, vos le predicás a tu amigo: ve Canquil, ve Bala Perdida, bueno, como se llame. Pues ¿qué es lo que te pasa? No te das cuenta que el Señor dice en su, y vos hablando de Dios, semejante torcida. Pero vos no sabes ni siquiera por qué hablas de Dios. Y aún viviendo una vida como caótica, decís: pero yo con esta vida tan desordenada y hablando de Dios. Pero no sabes, no entendés que el Señor ha empezado a manifestarse en tu vida. Ay, Dios mío, el Señor ha empezado a manifestarse en tu ministerio, en tu corazón y en tu casa. ¿Cuántos dicen amén por eso? Cuando Elías está en la tierra, ¿afectó a Canaán? Es una pregunta. ¿Afectó a Canaán? ¿Sí o no? No. Porque el problema con Elías era Acab y su esposa Jezabel. Y cuando él hace descender fuego del cielo y 3 años y medio de escasez de lluvia, solamente afectó a Israel. Las otras ciudades vivían normal, tranquilas. Elías afectó solamente ese lugar donde estaba. ¿Pero por qué lo afectó? Bueno, porque ese hombre tenía una asignación, tenía un diseño del Padre. ¿Cuántos están aquí, iglesia? Isaac, ¿a quién afectó Isaac? El hijo de la promesa, ¿a quién afectó? A nadie. A Isaac no lo conocían. A Isaac lo vinieron a conocer porque tuvo un hijo llamado Jacob, y un hijo llamado Esaú. Y Jacob, ¿a quién lo conocía Jacob? A nadie, no, que era el tramposo. Pero a Jacob lo conocieron porque tuvo un hijo que llamaba José, que fue el que ayudó a Israel a que no muriera cuando estaba en tiempo de hambre. Yo no sé si alguien entiende un poquito esto. ¿Qué, pastor? Que no importa lo pequeñito que seas, no importa si a ti nadie te conoce, en el lugar donde estés tienes una asignación profética. Yo soy la que cuida los baños. Hermana, mire, si esta iglesia no tuviera alguien que cuide los baños y que limpie cuando los hombres orinan las paredes, porque parece que hay que colocarles parecen pistoleros. Dice, pero yo entro al baño y digo: pero ve la pared, todo miado. Yo, pero si no hubiera una hermana que cuide los baños, eso olería a berrinche y olería feo. Pero hasta ahí hay una hermana que coge su berrinche y lo lava, lo limpia. Señor, que apunte bien. Cuando están aquí, iglesia. Pero esa hermanita que nos barre, nos trapea el inodoro o el baño, es alguien muy importante en esta casa. Y aunque usted no se le sepa el nombre: hola, hermana, ella, Dios está viendo su trabajo. Ese que toca esa persona que está haciendo algo en esta congregación está siendo afectada y está afectando a alguien por su servicio. Y se lo digo para que usted no piense que usted no es nadie en la vida. Esa persona que le dio una sonrisa en la entrada y dijo: bienvenida a la casa del Señor, esa persona está afectando a alguien. Alguien que me entienda esto, por favor. Abraham, escúcheme, amada iglesia, fue reconocido como príncipe después de 25 años. Pero inicialmente no era nadie. Bueno, dice la historia que él vivía en Harán y que tenía a su papá, pero allá en Harán le tocó irse de ese lugar cuando tenía 75 años. Si usted lee Génesis capítulo número 12, versículo 9 en adelante, Nueva Traducción Viviente, vemos a un Abraham saliendo de su tierra. Nadie lo conocía, nadie sabía quién era Abraham. Dice entonces: Abraham continuó viajando por tramos en dirección hacia el sur, hacia el Negev. En aquel tiempo dice que un hambre terrible azotó la tierra. ¿Está leyendo conmigo? Azotó la tierra de Canaán. Pero esa tierra donde él estaba pisando, Dios le había dicho que era de él. Dios mío, usted no me escuchó. Hay vidas en este lugar que están yendo a comprar
a X o a Y proveedor o a X y Y tienda, pero no saben que un día usted va a ser Dios mío, que usted va a ser el propietario, que usted va a ser la persona que va a tomar control de ese lugar. Aunque usted hoy no lo entienda, Dios te va a entregar algo grande. Pero como no comprende el proceso de la afectación de usted en la tierra, usted no le pone como el interés, el asunto a la vaina. Ahí estaba Abraham yendo a la tierra de Canaán, pero resulta que Dios le había dicho que esa tierra de Canaán le iba a pertenecer a él. ¿Vos te puedes imaginar? Dios mío, alguien que entienda esto. Yo recuerdo cuando estaban haciendo la fachada de ese lugar de allá afuera, esa esquina donde estamos ahora, y yo me salía allá a la calle y yo miraba para allá y decía: eso así, eso es que así va a quedar el me gusta que quede así. Y los trabajadores decían: desgraciado marihuanero que se... Pero ellos no sabían que me estaban haciendo la fachada a mí. Hay gente que no sabe que que está haciendo algo para bendecirte. Hay gente que no sabe que está haciendo cosas para entregártelas a ti. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Porque la Biblia dice que Dios le va a dar el trabajo a los pecadores, el trabajo de hacer recursos y dineros para entregárselos a los que agradan a Dios. Aleluya. Habrá aquí alguien que agrade a Dios, porque hay alguien que está trabajando para ti. Aunque usted no lo entienda y aunque usted no lo comprenda, Dios le dice a ellos van a edificar casas bonitas, van a hacer ciudades bonitas para que ustedes las edifiquen. Ustedes no construyeron nada, pero Dios ha preparado gente que haga cosas para entregárselas a ustedes. Ahí estaba un Abraham caminando por fe, con una palabra en su espíritu que decía: Dios me dijo que esta tierra de Canaán iba a ser mía. Y yo me imagino que él miraba las casitas, los parques, esta tierra va a ser mía. Pero ¿sabe quién era en ese instante? No era nadie. Escúcheme, no era nadie. Usted no ha visto, por ejemplo, cuando hacen las comparaciones de antes y después. Por eso le conté las fotos. Mire esos artistas antes de ser famosos y después de ser famoso. ¿Usted ha visto a Ronaldo cuando era antes? Ronaldo era más feo que una patada a medianoche. Pero cuando consiguió plata, se hizo ¿cómo se llama vaina? ¿Dónde está Daniela? Dice, ¿cómo es? Diseño de sonrisa. Se quitó el acné. Yo no sé, como que se arregló la nariz. ¿No ha visto que usted? No me va a decir que usted no era feita antes. Usted era bien feita antes, ahora está muy bonita. Bueno, las feas siguen siendo feas porque no dicen nada. Antes usted era una persona rara. Ahora usted consiguió mujer y se puso hasta bonito. Bueno, aquí hay mucho feo, hermano. Dios mío, ayúdanos, Espíritu Santo. Así estaba Abraham viendo algo que no era de él, pero que en su espíritu decía: esto va a ser mío, porque Dios a mí me lo prometió. Pero inicialmente no era nadie, pero ahí estaba haciendo algo Dios en su vida. Y mire lo que dice la palabra: y obligó a Abraham a descender. Dice que lo azotó el hambre y lo obligó a ir allá a Egipto, donde vivió como extranjero. Siga leyendo. Y entonces en esa tierra, al acercarse a la frontera de Egipto, le dice a su esposa Sarai: mija, usted es muy bonita, usted es una mujer muy hermosa. Cuando los egipcios la vean, usted va a decir: usted no es mi esposa. Porque si usted dice que es mi esposa, chumbima, me van a matar. Y usted dice que ellas, si ellos piensan que usted es mi esposa, me van a matar para quedarse. Oiga, la vieja tenía 75 años y usted ya con 15 y ya anda jorobada. 75 años, papi, y paraba tráfico. 75 años, hermano, y andaba toda linda. Era una señora, una adulta mayor se llama en este tiempo, ¿no? Pero a los 75 años el esposo le dice: mija, usted me va a acarrear problemas. Yo no sé cuántos muchachos esposos andan con la esposa y así con el fierro aquí. ¿Qué me la mira? No me la mire. Porque la muchacha es bonita y dicen: hola, pues usted se metió con un tipo muy feo, ¿no? Bueno, versículo 13. Deje eso así. Así que por favor, le dice él a ella:
diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. El ungido de Dios empezó a mentir, porque no sabía su asignación, no sabía quién lo había llamado, no sabía quién lo estaba protegiendo. Efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, wow, me contaba mi sobrino Marlon, ve, no ha venido el cabezón a tomar fotos hoy, y me decía, pastor, me decía, tío, un día me varé, eso es allí en la ciudad de Cali, donde queda al otro lado la colonia nariñense. ¿Cómo se llama esa vaina? Mojica, pero para abajo. Papi, allá el diablo no se mete. Allá el diablo lo pelan. Y me dice, tío, imagínate que se me zafó la cadena a las 6 de la tarde. Y eso uno ve para allá y eso allá está el diablo. Y dice que habían dos niñas, dos muchachas, y él las vio allí y a ella lo miraron como quien dice, perdió. Dice que él se le fue arrimando a ellas así y les dice, no me dejen morir, porque allá a la cuadra estaba una banda de niches allá. Y esos empezaron a venirse suavecito, suavecito, solo iban a pelar. Y resulta que ellas estaban esperando el carro ahí en la ciudad de Cali y le dice él a ellas, no me dejen morir. Y ellas le dicen, a usted lo van a robar. Oiga, yo no sé. Y resulta que la cadena, no sé cuántos tiene moto, pero la cadena no se zafó como normalmente se zafa y queda como que uno llegue y le mete el dedito y ¡quin! No, quedó enrollada, papi. Esa llanta no se movía. El tipo estaba muerto. Se coge la muchacha el primer carro, el pirata, y se fue. Y la otra le dice, ay, mi amigo, ay, mi amigo, a usted lo van a pelar. Dice, no me deje morir, no me deje morir. Y los muchachos le decían a ella, como a 30, 40 metros, decían, y ella, no vamos a ir, es mi amigo. Dios mío, era un ángel que le puse a ese muchacho allí. Papi, el caso es que ellos le decían, lárgate o te pelamos. No, la muchacha como que era también brava, una bandida, esas bravas, porque no le hicieron nada. Y ella le dijo, ¿sabe qué va a hacer? Lo acompañan hasta esta la bomba. Y se fueron caminando hasta la bomba. Eran como, Dios mío, dice él que eran como 10 cuadras. Era una cosa lejísimas. Y ellas allí y ellos detrás. Y ellas ahí, hasta que ya llegaron a la bomba y lo dejaron libre. Él dice que eso cambiaba de colores, era verde, amarillo, rojo. Y le dice a la muchacha, yo lo voy a dar para el transporte, lo voy a dar para que se vuelva a entrar. Y dice, no, mi amigo, tranquilo. Era un ángel de Dios. ¿Cuánto lo entienden, amada iglesia? Y lo digo porque, mis amados, porque hay momentos de nuestra vida donde nos va a tocar a nosotros probar finura y sacar la casta a lo que somos. Y yo le decía, ahí sí te acordabas de Dios, ¿no? Yo decía, sí, la sangre de Cristo tiene poder. Desgraciado, torcido. Que la sangre, no, a él se le reveló el diezmo. Él trabaja y todos los días que puede me trae un diezmo a mí. Mi sobrino no se congrega, pero me trae el diezmo y le va bien. Yo voy a ser así también. Va a ver. Dice la historia que él negó a su esposa y empezaron a mirarla a ella. Versículo 15 dice la palabra: entonces cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón. Llegó una triple mamita, una viejita de 75 años, imagínate. ¿Y sabe qué hicieron? Venga para acá. Y se la llevaron al rey. Papi, y el rey organizó una boda. Así de sencillo, el hombre se casó con la Sarai. No lo cree, léalo conmigo bien. Versículo 16 dice la palabra: entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos, le dio la dote. Uy, su hermana está muy linda. Le dio ganado, le dio cabras, le dio asnos, le dio asnas, le dio empleados, siervos y siervas, le dio camellos por la vieja. Uy, qué tal que uno le dieran así la cambio la mujer. Mentira. Tenía que ser muy bonita la vieja, ¿sí o no? Para que le dieran ¿qué? Ovejas, cabras, ganado,
Mentira, mi amor, es un chiste, está viéndome. Ovejas, cabras, ganado, asnos, asnas, siervos, siervas, camellos. El tipo de la nada, alguien que me entienda. Por eso las mujeres son la bendición de la casa. Bueno, aquí no hay mujeres que son bendición de la casa. Ah, Dios mío. Dice que este rey le dio a ese hombre todas esas riquezas por su esposa, no, por su hermana, porque él pensaba que era la hermana. No era nadie, pero esa mujer lo promocionó. Siga leyendo, a pesar de una mentira. Pero el Señor, dice la palabra, envió plagas terribles sobre Faraón, sobre todos los de su casa. ¿Debido a qué? A Sarai, la esposa de Abraham. Le voy a decir algo en esta noche, iglesia. El que tiene el llamado, tiene el llamado. El que tiene el llamado, tiene el llamado. El que tiene el llamado, la plaga no le tocará. El que tiene el llamado, Dios le cubrirá. El que tiene el llamado, Dios peleará por él. El que tiene el llamado de Dios, Dios lo sostendrá. O me va a decir que lo que estaba haciendo Abraham no era una mentira. Pero mire cómo es Dios, misericordioso y clemente. ¿Lento para qué? Pero grande misericordia. ¿Cómo estaba Dios allí haciendo un milagro? Presentándosele a ese Faraón diciéndole: óigame, usted está haciendo algo malo. Y le trajo plagas a ese lugar. Entonces Faraón, dice la palabra, mandó a llamar a Abraham y lo reprendió, le llamó la atención. Dijo: ¿qué has hecho? Le preguntó: ¿por qué me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Entonces Abraham, asustado, le dice: ¿por qué dijiste que era mi hermana? ¿Y cómo es esto que me permites tomarla como esposa? O sea, Faraón se casó con la viejita, papi. Ellas estaban a punto de tiqui 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 materilerero. Cuando cataplum se le presenta al Señor y dice: ojo con la vieja, ojo con la reina, ojo con la muchacha, ojo con la señora, pues. Ojo que ella es hija, ella es esposa de un profeta. Y le dice: pero yo yo no tengo nada que ver. Él me dijo que era la hermana. Y por eso vinieron plagas y vino desgracia sobre Egipto por la mentira de Abraham. Pero mire cómo es Dios de bueno. Entonces le dice: ¿sabe qué? Tome su esposa, tómela y lárguese de aquí. Qué tremendo esto, ¿no? Entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que lo escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas las pertenencias que le había entregado. Dios mío, Dios es poderoso para bendecir de cualquier manera. Dios va a bendecir a alguien en esta noche. Dios va a bendecir a alguien en esta casa. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero ¿dónde me quiero enfocar? Escuche, mi amada iglesia, nada va a ocurrir en tu vida hasta que no entiendas que tienes una asignación del Padre. Yo lo voy a repetir: nada va a ocurrir en tu vida hasta que no entiendas que tienes una asignación del Padre.